Hola Marcelo, hola Fernando, hola a todos. Bienvenidos a la sección de videopodcast de PostCen, la revista de divulgación científica sobre ciencia y sociedad de la era post-COVID. Como sabéis, esta sección está dedicada a la realización de videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la delincuencia y la justicia criminal, con el objetivo último de acercar la opinión experta al público, ¿no? En esta ocasión nos acompaña el profesor Marcelo Aevi. Marcelo, aunque muchos de vosotros ya lo conoceréis porque es uno de los criminólogos más reconocidos a nivel nacional e internacional, él es catedrático de criminología en la Universidad de Lausanne, es vicedirector de la School of Criminal Science y experto consultor del Consejo de Europa, responsable del European Sourcebook Group y secretario ejecutivo de la Sociedad Europea de Criminología, entre muchas otras cosas. Su obra es muy extensa en variados ámbitos, desde la medición del crimen, pasando por el análisis de sus tendencias y hasta la crítica a la criminología crítica. Y su trabajo es ampliamente reconocido. Con Marcelo queremos hablar de muchísimas cosas, pero al ser la entrevista con la que damos inicio a PostCen, hemos querido aprovechar su historia y experiencia para reflexionar en general sobre la evolución de la delincuencia y de su estudio científico. Por supuesto, nos vamos a dejar muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, siempre podremos volver a entrevistarle. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por haber aceptado la invitación y hacernos un hueco en tu agenda, que sabemos perfectamente que no es fácil y menos en estas fechas. Bueno, buenos días, Ana, buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación. Ahora que hiciste una presentación tan linda, solo me queda decepcionarlos, ¿eh? Has puesto la vara muy alta, siempre digo lo mismo, pero me mata. Esta presentación es siempre un poco complejo esto de escuchar tus méritos, siempre sigue poniéndose un poco incómodo, pero bueno, te lo agradezco mucho. Bueno, pues si os parece bien, comenzamos con la entrevista. Marcelo, un poco para romper el hielo. ¿Eres de los que has sucumbido a la investigación de la COVID-19 y su impacto en el crimen, o eres de los que no encuentra un interés al respecto? Me explico. ¿Crees que ponerse a analizar los cambios de la COVID-19 en el crimen ahora es algo precipitado, o simplemente prefieres que pase algo de tiempo para ponerte a investigar cómo puede haber afectado la pandemia al crimen? Bueno, creo que esto que planteas como pregunta es muy interesante desde el punto de vista metodológico, ¿no? Uno de los puntos fuertes de la técnica de la observación, participante o no participante, es que te permite estudiar los fenómenos en el momento en que están sucediendo, ¿eh? Es lo que se llama crime in the making en inglés, ¿no? Lo estás viendo en ese momento. Y ahora tenemos una oportunidad única, pero realmente esto pasa una vez por siglo, entonces dejarla pasar, desperdiciar esta oportunidad, me parece un desperdicio. Ahora bien, partiendo de eso, primera proposición, hay que aprovechar este momento para observarlo mientras está sucediendo. Evidentemente esto implica tomar riesgos, ¿sabes? Nosotros somos muy buenos para predecir el pasado. E incluso cuando estamos así haciendo estas profecías autocumplidas, porque bueno, si ahora visto así, ni siquiera ahí nos ponemos de acuerdo porque habrá diferentes interpretaciones. La posición cómoda es la de decir, no hago nada, espero y después dentro de unos años lo veo. Creo que tenemos que tener un poco de valor en estos casos, de coraje en el sentido primigenio del término, o sea, de decir, bueno, vamos a ver qué está pasando. Ahora, dicho esto, hay que encontrar los indicadores apropiados, que es un tema que seguramente volverá hoy cuando hablemos. Entonces, en esa disyuntiva, una de las cosas que ya pusimos en marcha y de que ya publicamos algo es la influencia en las prisiones. El tema es, intuitivamente, de un punto de vista teórico, si hay un confinamiento y la gente queda en casa, los delitos que son de contacto en el exterior deberían disminuir. Esto evidentemente está inspirado por la teoría de las actividades
cotidianas de Felson y Cohen en sus diferentes versiones, pero siempre te hacen falta estos tres elementos: la víctima, el autor, una situación propicia para que se produzca esto, y la ausencia de un guardián. Está claro que si la gente no está en la calle debería disminuir la delincuencia. Ahora, ¿cómo lo puede medir la policía? Es discutible qué está haciendo la policía, en qué está concentrada, pero una consecuencia indirecta que debería haber es que si hay menos delincuencia debería haber menos personas detenidas y menos ingresos en las cárceles. Y al mismo tiempo hay un riesgo de aumento de los delitos que se producen dentro del hogar, que es otro tema, después podremos hablar. Y un tercer factor que influencia, si volvemos al tema de prisiones, que serían las liberaciones que se hacen para evitar la propagación del COVID. Así que, aprovechando este proyecto conjunto que tenemos con el Consejo de Europa desde hace años, del proyecto SPACE, de las estadísticas penitenciarias europeas, con el cuestionario que enviamos cada año a principio de año, solo para tener una referencia de la población al 1 de enero, pedimos también la población al 15 de abril, que corresponde al primer mes de confinamiento. Es decir, queríamos saber qué pasó hasta el 15 de abril. Qué población había el 1 de enero, qué población había el 15 de abril, y si había habido contagios entre personal y entre los detenidos, y si había habido liberaciones. Es un cuestionario corto porque era un momento de mucho movimiento, de mucha incertidumbre, como sigue siendo actualmente, casi el último día de agosto de 2020, y entonces no queríamos sobrecargar a las administraciones penitenciarias. Y bueno, esto salió, está publicado, te puedo dejar el link si lo quieres poner luego. Hay unas diferencias muy interesantes entre países. Por ejemplo, el único que aumentó la población carcelaria un poquito era, o el que más la aumentó, digamos, de los pocos que la aumentaron, es Suecia, que era el único país que no había aplicado el confinamiento. Hay algunas confirmaciones muy interesantes, son pocos meses, son pocos datos, pero interesante. Y ya enviamos un segundo cuestionario que mide la situación al 15 de junio, 2 meses después, que coincide con el momento en que van a empezar los desconfinamientos. Y el tercero será ahora cuando enviemos la estadística anual, que siempre mide situación al 31 de enero y pedirá datos para el 15 de agosto. Ahí el problema que se planteaba es, si nosotros no hacemos algo también, tendremos datos al 31 de enero de 2019, al 31 de enero de 2020 y al 31 de enero de 2021. Esto lo tendremos dentro de 2 años mientras vamos haciéndolo anual, pero perderíamos todo esto que está pasando en el medio. Si yo publico el año que viene datos al 31 de enero de 2020, la utilidad para la persona que dentro de X años estudie tendencias de las prisiones, está bien, pero la actualidad, yo creo que la ciencia, en la medida de lo posible, no tengo nada contra la ciencia abstracta y al contrario, me parece necesario la investigación fundamental, pero en la medida en que podamos hacer algo que sea útil para la sociedad, y sobre todo los que trabajamos en universidades públicas, pagados con los impuestos de los ciudadanos, incluidos los nuestros, deberíamos intentar dar algo a la comunidad. Y creo que es un momento que se puede aprender bastante. Y había que hacerlo así, porque si a posteriori dices, dígame por favor la población a tal fecha, a tal fecha, a tal fecha, es muy difícil encontrarla. Entonces nosotros aprovechamos, saltamos sobre esa oportunidad y nos lanzamos a estudiarla. Y bueno, ya después veremos qué resultados da esto. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Continuando un poco con la pregunta, ya que ha abierto por ahí Ana el hilo, yo estoy de acuerdo en que efectivamente hay un poco de malinterpretación, es decir, en todo el impacto que realmente puede tener el COVID, porque en realidad no se trata tanto de aprender cosas de cuando hay una pandemia, sino de aprender cosas que ahora tenemos determinadas variables que no teníamos o que las tenemos pues fijas de una determinada forma que normalmente no las vamos a tener. Entonces, es verdad que perdemos visión, digamos, a medio o largo plazo,
pero también es verdad que cogemos, es decir, lo bueno es que podemos de repente estudiar cosas que de otra forma no las podríamos estudiar. Sería una tontería preguntarte si vas a continuar con el tema del COVID, porque como vamos a coeditar libros, un special issue, sería un poco hipócrita porque sé que te interesa. Pero aparte del tema de prisiones, es decir, que si pudieras o si quisieras continuar precisamente pensando en esta perspectiva de aprovechar el momento de cambio, y si pudieras ponerte a investigar, ¿qué temas te parece que son los más interesantes o los que más interés te merecen? También a los que tú has dedicado y tal. Otro tema que quisiera, que en realidad hay un trabajo de fin de estudios de un estudiante sobre el que quisiéramos profundizar, es el impacto sobre la violencia doméstica. Porque se habla mucho de esto, pero habría que medirlo y habría que ver concretamente qué consecuencias tiene esto para los diferentes. El concepto de violencia doméstica es muy polisémico. Engloba todo. En realidad la violencia doméstica como tal no es un delito que exista, lo que hay es homicidios cometidos por personas que tienen un vínculo, agresiones. Entonces, dividir esto y analizar los diferentes perfiles. Hay investigaciones, tengo un doctorando también que está trabajando sobre esto, y la tesis debería ser... Algo ha salido reciente, de Piquero sacó una cosa reciente, pero claro, esto quizás sí que habrá que esperar más a medio plazo para saber, porque yo creo que se están haciendo conclusiones muy precipitadas de corto plazo. Ahí hay un tema sobre el que seguro vamos a llegar, que es nuestra dependencia de las publicaciones estadounidenses y en lengua inglesa en general, la necesidad de publicar en inglés, pero el riesgo de mirar lo que pasa. Es una realidad muy particular de Estados Unidos. También habría que ver la composición étnica de Estados Unidos, es muy particular. Ahora vemos todo el movimiento que hay con respecto a esto, habría que analizarlo muy en detalle. Yo creo que está bien analizarlo también nosotros y ver, te decía, este doctorando que está trabajando sobre esto, ve como dos perfiles muy distintos de los casos que llevan a un homicidio, que es Aurélien Chalère, voy a decir el nombre. Ve un perfil muy distinto de los homicidios de los casos que llevan a un homicidio, que son más cosas que se producen a raíz de una cosa puntual, una pelea puntual, y que en muchos casos no hay antecedentes, y los casos de violencia no mortal, que ahí sí tenés ahí sí hay repeticiones, hay reincidencia, pero son como dos perfiles distintos y creo que esto valdría la pena analizarlo. Y ya te digo, hay un trabajo de final de grado de la Universidad Pompeu Fabra, del máster en criminología. Evidentemente ahora no me voy a acordar del nombre de esta persona, que es una estudiante de origen argentino, y creo que vamos a poder trabajarlo esto. Francisca Vaquerizas, ahí me acuerdo. Así que esto, si de ser posible, vamos a profundizarlo también con algunos países, España y Latinoamérica. Al margen de esto, cosas que yo seguramente no voy a hacer, porque Cortázar siempre decía la nostalgia no siempre, lo dice una vez en Rayuela, la nostalgia de una vida demasiado corta para demasiadas bibliotecas, para tantas bibliotecas, no demasiadas. Una vida demasiado corta para tantas bibliotecas. Y yo diría, claro, una vida demasiado corta para tantas investigaciones posibles. Creo que el problema mío es que me entusiasmo mucho con esto y aquello y lo otro, y a veces el que mucho abarca poco aprieta, decía mi abuela española, Agustina. Siempre me recordaba, ella decía muchos dichos, y era, sí, una especie de Sancho Panza, pero en versión femenina y más inteligente, aunque Sancho Panza tiene su inteligencia diferente, muy diferente de la que se suele medir en un test de cociente intelectual. Y bueno, siempre recuerdo esto, hay que tener un límite de lo que se puede hacer. El tema central es el tema que seguramente tú estudiarás, Fernando, que es ciberdelincuencia. ¿Qué influencia ha tenido esto sobre la ciberdelincuencia?
creo que ahí habrá bastante investigación. El riesgo, como ya lo sabemos por el libro este que tenemos también en preparación, es una vez más los indicadores de esto. ¿Qué indicadores va a haber? Bueno, pues continuando un poco, y gracias a que efectivamente te has dedicado a muchísimos temas. A ver, es muy difícil acotar una entrevista con cualquiera y contigo un poquito más. Precisamente porque es difícil voy a hacerlo fácil. Voy a dejar que lo acotes tú. Hablando de tendencias del crimen y... Claro, es decir, incluso de tendencia de la respuesta de los estados frente a la delincuencia. Claro, es un poco loco preguntar cuál es a lo largo de tu experiencia, cuál es tu visión de cómo ha evolucionado, especialmente a nivel europeo, la delincuencia y la respuesta de los estados. Es como una pregunta eterna que necesitarías una hora y media, 2 para aproximarte a ella. Pero si pudieras decirnos cuáles son algo así como los rasgos o los hitos más relevantes con respecto a esa evolución, es decir, volviendo a lo del tema de la influencia americana, los highlights, es decir, las repeticiones de la NBA, de cuáles son los momentos estelares del partido de Ginóbili, es decir, podrías decirnos en esos dos temas, es decir, y cómo en cierta medida si se relacionan entre ambos, en la evolución de la delincuencia y en la evolución de la respuesta jurídica. Tienes 4 horas, Marcelo, puedes acotar. No, intentaré ser breve, sabes que yo culturalmente soy argentino, puesto que nací y crecí hasta los 25 años en Argentina. Mi formación científica, en cambio, está más vinculada al empirismo y al pragmatismo helvético, a Suiza y al gran mentor que tuve, que fue mi director de tesis, que es Martin Kilias. Entonces intentaré ser breve, porque la verborragia es como una característica yo no soy porteño, soy bonaerense originariamente, pero he vivido tantos años afuera que cuando voy allí soy un extraño o un medio extraño, y cuando estoy aquí jamás estaré completamente a 100%, a pesar de mis orígenes italianos, españoles, suizos. Entonces, esta posición así en un margen creo que es buena para un investigador social, ¿no? Así que, sin más preámbulos, el tema justamente pensé en Martin Kilias porque fue lo primero que yo hice cuando fui contratado como investigador y doctorando. Lo primero que hicimos con Martin Kilias fue ir a Estrasburgo, donde estuvimos hace poco nosotros también, acuñando el término criminología metacrítica, sobre el que seguramente volveremos. Y entonces me llevó a la primera reunión del grupo ampliado. En ese momento había un proyecto piloto, pero empezaba el proyecto del European Source Book. Y entonces prácticamente lo primero que hice fue esto y estar confrontado inmediatamente bueno, vamos a juntar datos y vamos a analizar tendencias. Y esto más marcó una línea, una de mis primeras publicaciones en el 2000 es ya los límites de las explicaciones americanas, como es en inglés con Martin Kilias, es cómo Europa ilustra los límites de las explicaciones estadounidenses, ¿no? Entonces, creo que lo que yo aprendí en estos años, lo fundamental cuando vas a estudiar tendencias es encontrar un lapso de tiempo que tenga sentido. Es decir, que no agarres un proceso en la mitad. Muchas veces uno estudia los datos que tiene. Entonces, claro, te resulta que los datos son buenos a partir de 2003. Está bien, pero claro, hay que ver lo que estaba pasando antes. En fin, ¿cuál es el momento exacto? Muchas de las bases de datos históricas empiezan en ciertos momentos y hay que ver si ese era el momento bueno o no. Si miramos Europa, primero miro Europa y después miro España. Si miramos Europa, hay un punto para los estudios, digamos, contemporáneos. Hay un primer punto que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial hay una división del continente, una reorganización del continente, pero también una división. Y las estadísticas empiezan con aquella división del continente de 1830, cuando se reorganiza Europa después de la caída de Napoleón y demás, y empiezan a surgir los nuevos estados, 1816 en realidad, empiezan luego a surgir las primeras estadísticas
nacionales, porque los países necesitan saber qué recursos tienen. Coincide esto con justamente el comienzo también de la estadística. Y esto es lo mismo. Después de 1945 hay una nueva configuración del continente y también un nuevo ciclo, tanto social como económico, que empieza. Este es un primer punto muy interesante. Otro punto mayor, habría uno intermedio, que es la crisis del petróleo de 1973, que muchas veces se olvida, pero en los países que eran de inmigración en esa época, como por ejemplo Suiza, hay un antes y un después. Hay un antes y un después, porque luego la inmigración, que no estaba en ese momento regulada, estaba regulada, pero no de la manera, no con los límites que hay ahora, ¿no? Con ciudadanos que están dentro de un espacio y pueden entrar y demás, pero esto para un poco la economía y cambia la situación. Hay muchos estudios, es interesante estudiar esto, fue algo que quisimos estudiar en Suiza. Fue imposible encontrar datos, por ejemplo, de extranjeros en prisiones en los años 60 y 70, lo que indirectamente está diciendo que no era un problema. Te das cuenta, ahora Suiza tiene 73%, ¿no?, de extranjeros, y es toda una discusión: qué parte es sobre representación, qué parte es discriminación, qué parte es real. En esa época el problema no existía. Pero bueno, ese es un segundo punto que a veces se olvida. Y otro fundamental es la caída del muro de Berlín. O sea, este periodo, cuando cae el muro de Berlín, ahí este es muy comparable al de 1945 que dije antes, ¿no? O sea, termina la Segunda Guerra Mundial y hay como un periodo de 50 años, 45, que va hasta 1989 y la caída del muro de Berlín. Este, una vez más, ahora unifica el continente y crea también un nuevo ciclo social de intercambio de personas, y económico también, de cambio del tipo de economías. Este es fundamental. Y ahí el problema, hay que verlo como una riqueza, pero complica el estudio, es que surge también en 1992 en Ginebra Internet. Es ahí que se presenta el World Wide Web, las 3 W o W según la forma que se la llame según el país, y esto genera una confusión porque hay un nuevo tipo de delincuencia que no puede ser estudiado. Vale, eso. Si ahora lo centramos en España, como dije antes, España, claro, no participa en la Segunda Guerra Mundial, está en pleno periodo de posguerra, tiene 40 años de dictadura, casi 40 años de dictadura. Y esto, claro, las dictaduras, como los gobiernos populistas actualmente, no producen estadísticas fiables, no producen estadísticas que uno pueda realmente utilizar, lo que complica mucho el estudio de la situación. Creo que en España el punto en el que habría que empezar a estudiar la España moderna sería o el 79 o el 82, es decir, las primeras o las segundas elecciones. Quizás la del 82 es más... marca más un cambio con respecto al pasado, pero sería un punto para empezar a estudiar. ¿Qué pasa? Es interesante estudiar desde esta época, porque también, si miramos primero España en este caso, hay una reorganización territorial del país, hay unos cambios enormes, lo que afecta enormemente los indicadores, las estadísticas de policía, cambia el código penal, las estadísticas de condenas, es muy, muy complejo, ¿eh? Hay algunas cosas que se pueden estudiar mejor. Hay este artículo reciente de Antonia Linde sobre la evolución de los asesinatos de mujeres en España, que consigue juntar más de 100 años. Tendremos un resumen en la revista, sí, en Posté también. Es un trabajo interesante, pero si vas a otro tipo de delitos es muy difícil seguirlos. Algo que se puede seguir, que es siempre un indicador indirecto, siempre indirecto, y que se podría hablar hasta qué punto es producto justamente de esto que decías tú antes, de la respuesta del Estado, es las prisiones, la evolución de las prisiones. Y esto es muy interesante porque España, inmediatamente con el comienzo, digamos, del periodo democrático, y luego de alguna amnistía que hubo en esa época. En las épocas dictatoriales se manejaba con amnistía, que es lo que hacen muchos gobiernos de corte un poco más autoritario,
Por ejemplo, Turquía utiliza mucho este tema de las amnistías para regular su prisión, y otros gobiernos que también históricamente lo han utilizado sin que sean necesariamente autoritarios. Italia también se caracteriza o se caracterizaba, la última fue en 2006, por hacer grandes amnistías. Aparece incluso en alguna película, creo que es Divorcio all'Italiana, que Marcello Mastroianni dice la solita amnistía, la amnistía de siempre, ¿no? Y se va por un asesinato. Bueno, vale la pena que vean la película. No me distraigo. Vuelvo a esto. Entonces, está este aumento, que el aumento es muy interesante porque una vez más corrobora la pertinencia de la teoría de las actividades cotidianas. Es decir, todos los indicadores mejoran. Algo que Europa también lo vio, porque a partir de 1945 todos los indicadores empiezan a mejorar gracias al Plan Marshall en Europa occidental, que es la que podemos medir. Porque los indicadores socioeconómicos, los indicadores socioeconómicos que clásicamente se utilizan para explicar. Todo indicador socioeconómico mejora en esa época. Y la gente te dice, no, ahora estamos en una crisis, pero hay una pregunta que es mortal, que es decirle, ¿tú cambiarías tu vida por la de tu padre? ¿O cambiarías tu vida por la de tu abuelo? Yo no encontré ninguno que me diga, sí, yo preferiría vivir en la época de mi abuelo, sin duda, o en la época de mi padre. O sea, hubo progresos que son reales, que son innegables, o sea, a pesar de todo este negacionismo que nos rodea. Sí, seguramente hay más desigualdades, pero la situación en general mejoró para todos. Debería haber esto traído, según las teorías clásicas, ¿sabes? La anomia. El problema de la anomia, yo creo, es que es utilizada a veces como las papas fritas en cocina. Te acompañan cualquier comida. ¿Sabes? Queda bien, ponla ahí, pon un poco. Entonces, es muy general, siempre encuentras tú una causa de anomia. Siempre hay algo, que se cae el muro de Berlín, que cambia el gobierno, que empieza una crisis. Siempre habrá una causa de anomia. Entonces, todas esas teorías fracasan para explicar el aumento que hay en Europa desde que hay indicadores fiables de los años 50 más o menos, modernos, digamos, después de la guerra, y el que hay en España. Y curiosamente, si miro solo España, esto dura hasta 2009, o sea, empieza la crisis financiera, y contrariamente a todas las predicciones marxistas de Russell y Kirchheimer, de la relación entre desempleo y prisiones, empieza a disminuir. O sea, es muy interesante. Estamos hablando, Marcelo, no estamos hablando de evolución de delincuencia, estamos hablando, bueno, o sí, pero en realidad el indicador, claro, es evolución de personas en prisión o evolución de gente que entra en prisión. Sobre esto también ha escrito y he oído hablar a Pepe Cid mucho sobre la necesidad de elegir el indicador correcto en la línea de lo que decías. Sí, flujo y stock. Yo estoy midiendo stock. Estoy midiendo gente, generalmente, históricamente utilizamos el 1 de septiembre. Eso es una cosa, ¿no? Y ahora, para ir a lo que dices, a los indicadores, ahí viene el problema de qué indicadores uno dispone, ¿no? Lo que podemos saber, más que nada en países occidentales que estaban con gobiernos democráticos, es que el periodo de la posguerra produjo lo mismo que había pasado en Estados Unidos, o sea, lo mismo que acabo de describir. Todos los indicadores mejoran y, sin embargo, aumentan los homicidios, aumentan los robos, aumentan los hurtos, y esto, bueno, está muy vinculado al hecho de que cambia el estilo de vida de las personas, pasan más tiempo, todo lo que dice la teoría de las actividades cotidianas, pasan más tiempo, la miniaturización de todos los objetos, que es más fácil robar, hurtar. Hay una tesis muy interesante, que ya tiene muchos años, hecha por André Lemaitre, que es un investigador belga, y él, recuerdo que en una parte de la tesis miraba el aumento de los seguros de robo. Así que la gente, o sea, olvidémonos ahora de lo que dicen los criminólogos, los sociólogos, lo que hace la gente, no, me va a sacar un seguro, porque el problema es real. O sea, creo que este es un problema, podemos volver luego a este tema, no quiero, siempre tengo tendencia a irme, después vuelvo, pero esta idea de los construccionistas sociales, no, esto no existe, hay que mirar lo que hace la gente. O sea, cuando tú le niegas la realidad, cuando dicen, no está pasando nada, todo es construcción social, todo es populismo punitivo, la gente ve las reacciones que tiene. Y entonces esto hay que mirar, cómo reacciona la gente, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, pero podemos volver a esto más tarde. Entonces, miramos ese aumento, ¿no? Y este aumento va así y
llega como a un pico en casi todos estos países justamente alrededor del año 90, que es la caída del muro de Berlín, ¿no? Y luego de esto hay algo que cambia y vemos el tema hay un pico inmediatamente después de la caída del muro. Había en esa época, empieza una delincuencia transfronteriza también que antes quizás no existía porque las fronteras eran más impermeables, ¿no? Y esto ha seguido aumentando. Por ejemplo, en Suiza, que es un país de tránsito, estamos en el medio de Europa, una de las razones por las que hay un porcentaje muy alto de extranjeros es que hay muchas bandas que atraviesan el país. Tú lo puedes atravesar relativamente rápido, ¿eh? Entonces hay bandas que cometen delitos. De hecho, esto se verá en la disminución de la delincuencia, porque si hablas, nosotros tenemos muchos exalumnos que son criminólogos y los que estudian criminalística, que también hay en la Universidad de Lausanne, que trabajan con la policía, y se ve esta disminución de las bandas que atraviesan el país, que a veces cometen un delito a la mañana en la parte de lengua alemana, más cercana a Austria, y al final del día en la parte más de lengua francesa. Entonces, bueno, hay este cambio, y luego empieza una disminución de todo lo que es delincuencia, pero delincuencia tradicional contra la propiedad. Vale, esta disminución probablemente en esa época, yo estoy de acuerdo con esta teoría de que se debe en parte a la prevención situacional, se hizo más difícil robar ciertas cosas, hay más protección. Esta disminución está clara. Hay una disminución también de los homicidios en general, ¿eh? Y esto, España está incluida en esta tendencia, ¿eh? Porque ya España en los 90 está plenamente integrada. España, creo que lo decía Amadeu Recasens y Brunet, que como que vivió toda la posguerra comprimida. O sea, todo lo que el resto de España vivió, el resto de Europa vivió a lo largo de 30 años, bueno, excluyendo Portugal, evidentemente, Europa Occidental, y no los países que estaban en dictadura, España lo vivió muy rápidamente, todo en un periodo muy corto. Entonces, bueno, disminución de los homicidios, aunque no es tan clara la disminución en España que en otros países. Pero ¿todo por la misma causa? Es decir, todo, la de los homicidios. ¿Todo por la misma causa? Los homicidios. Yo no estoy muy de acuerdo en la explicación que dan a veces algunos investigadores ingleses, que es que al haber menos robos con violencia que podían terminar en una agresión, en un homicidio, también disminuyen los homicidios. Puede ser, pero cuando miras, justamente este fin de semana había un estudio de la Guardia Civil española de la utilización de armas en los robos. Está bien, es en las zonas que actúa la Guardia Civil, daba un porcentaje muy bajo, ¿eh? O sea, no estoy tan convencido de esto. Lo que sí creo que se puede mirar, siempre hay que buscar un indicador paralelo. Si el indicador de delincuencia no te sirve, bueno, con las muertes tenemos la ventaja que tenemos las estadísticas de salud. Pero si tú miras, por ejemplo, algo que tiene que ver con la intervención médica, es decir, miremos los accidentes de coche, ¿no? Es una muy buena comparación. En España es impresionante ver las cifras de disminución en cifras reales, sin contar la multiplicación enorme, la explosión del parque automotor. En cifras reales tiene ahora menos muertes. Pero a partir de 2009 aproximadamente. Antes no, antes lo que tiene es un incremento súper significativo que tiene que ver con el incremento de digamos, socioeconómico, etcétera. Y en cambio, a partir de 2008-2009 empieza el descenso. Y ahí, bueno, podríamos hablar sobre eso. Pero si mira la cantidad de muertes, no digo accidentes, sino de muertes. Las muertes ya venían disminuyendo, las muertes, no los accidentes, que sí, incluso tomando cifras absolutas, porque uno, hay más seguridad en los coches, está claro, está más, y luego la medicina permite salvar un montón de vidas. Antes la gente, por ejemplo, en motos se circula generalmente, salvo que estés por ahí. Yo he estado en Sevilla en pleno verano con 50 grados y no todo el mundo llevaba, cuando enseñaba en Sevilla, no todo el mundo llevaba. Lo que estás diciendo entonces es que en homicidios, a lo mejor, si tuviéramos los datos de homicidios intentados, podríamos saber si ese descenso es un descenso realmente del acto o es un descenso por causas que no tienen que ver tanto con el acto. Por eso podría ser el aumento de las tentativas de homicidio.
Entonces me parece que eso sí ha jugado un factor, porque lo ves en otros terrenos, o sea, mucha más gente sobrevive ahora y no estamos hablando, es por ahí, es tal vez lo que dicen los investigadores, también en Estados Unidos dicen esto, bueno, puede ser, pero ellos tenían unas cifras mucho más altas. Hay que decir que las cifras europeas son bajas, son muy bajas, como la gente quiere hacer tendencias con 50 casos por año, 60 casos por año, por ejemplo, esto hablo en muertes por violencia doméstica. Es muy difícil hacer tendencia con esas cifras, porque si lo vemos desde un punto de vista estadístico, no se puede establecer tendencias con cifras tan bajas. Y en los homicidios, que bueno, hay 300, 400, tampoco es tan fácil, tampoco es tan fácil. Pero bueno, hay eso. Luego, es mucho más difícil medir la delincuencia violenta no letal, ¿no? La que no lleva a la muerte de la persona. Ahí, uno de los temas, por eso mencioné ya la violencia doméstica, es que empieza a denunciarse más la violencia doméstica y esto multiplica, sobre todo en países como España, que encima, además de esto, transforman lo que eran faltas en delitos, entonces ya no se puede saber cuál es la evolución real, pero otros países que tuvieron cambios menos drásticos, no está claro que la delincuencia, o sea, la delincuencia no letal en el continente europeo no empezó a disminuir en ese momento. Solo que hay esto, nosotros en algún artículo lo mencionamos, ¿no? El argumento ad nauseam. Te repiten algo, te repiten algo, te repiten algo, al final estás tan cansado de escucharlo, y al final la gente termina creyéndoselo porque lo dicen, claro, lo dicen. Tienes que rebatirlo. Claro. Y viste lo que dicen, es mucho más, hay un principio de esto, de toda esta investigación sobre el bullshit, sobre las cosas que dicen ahora que no tienen ningún sentido, te lleva mucho más tiempo rebatirlo que decirlo, y luego son ideas complejas. Una vez a Chomsky le dijeron por qué no daba más entrevistas por televisión. Dijo, porque mis ideas son muy complejas para desarrollarlas en 30 segundos. Es imposible, ni siquiera en 2 minutos. ¿Entiendes? Entonces, se ha repetido desde Estados Unidos, hay un crime drop, los ingleses en la misma línea, pero ellos tienen cuando hubo encuestas de victimización, siempre las tasas inglesas eran mucho más altas que las del continente. De hecho, probablemente por eso la última encuesta, después volveremos seguramente a esto, se demoró 2 años la publicación. Sale en 2005, sale en 2007, 2008. Probablemente había algún tipo de presión porque mostraba en la época de Tony Blair, tough on crime, tough on the causes of crime, luchando fuerte, duro contra la delincuencia, duro con las causas de la delincuencia, y en lugar de disminuir, o sea, disminuía, pero seguía siendo mucho más alta, sin duda disminuía, pero mucho más alta que el resto de Europa. Entonces, yo creo que tenemos que evitar esto de caer en esta dependencia. Y mucha gente acá te repite, sí, la caída en los indicadores españoles no se ve, no se ve, me podrá decir, bueno, porque está violencia doméstica, pero no está tan claro. Y si empieza más tarde. Y luego está la gran incógnita sobre lo que hemos estado trabajando con Stefano Canepel y que ahora estás trabajando tú también y trabajaremos juntos, que es este tercer factor que yo dije, factor de confusión, la tercera variable, la aparición de Internet, que cambia completamente todo, porque fíjate cómo estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Pero ya empieza antes, entonces es muy difícil encontrar indicadores. Con Stefano lo que encontramos fue las pérdidas de las tarjetas de crédito, y se ve desde el 92 un aumento, pero impresionante. Y esto no aparece porque en la mayoría de países, si yo pierdo mi tarjeta de crédito, llamo al banco, el banco me dice, ya mismo se la estamos anulando, mañana tiene la nueva y si hay algún cargo lo miramos y lo eliminamos. No me dicen, vaya inmediatamente a la policía a denunciar la pérdida. Y los titulares de los periódicos no abren diciendo, ayer se robaron en toda Europa 2 millones de tarjetas de crédito. Porque generaría también uno de estos que llaman los pánicos morales, que es una mala traducción, pero tampoco encuentro una mucho mejor. La prensa que te empieza a decir, fíjense lo que está pasando, esto es terrible, y generaría desconfianza, y el sistema económico necesita también de esto. Yo no creo mucho en las teorías de complot, pero a los bancos no les interesa esta publicidad negativa. Yo trabajé en un banco, cuando era estudiante en Argentina, trabajé en un banco, y había muy pocos robos. Un banco que ahora es un banco español, no lo diré para no hacer publicidad, y recuerdo que, claro, era preferible
si había problemas, que era raro que hubiera, pero ya había algunas cosas, era preferible que la información no circulara, ¿entiendes? Que no circulara porque esto perjudica la imagen de los bancos. Antes de que Ana pregunte, que sé que va a preguntar en relación con esto, precisamente para ponérselo casi en bandeja. Acabas de decir una cosa, es respecto a los bancos, pero yo no sé si es también un problema con respecto a los estados y en particular en España, y es en parte la causa por la que todo el mundo acabamos investigando con datos ingleses y con datos americanos, que es que ellos tienen datos. Es decir, yo ahora con el tema de cibercrimen, por ejemplo, hemos visto en todos los países, hemos visto pues Europol sacando informes cada 2 o 3 meses para hablar de la evolución del cibercrimen sin un maldito dato, sin nada, con declaraciones. Es decir, como digo yo, un guardia civil o un policía nacional diciendo cuál es lo que ha pasado. Pero claro, es imposible de contrastar. Esto para hacer estudio científico es inviable. No vamos a hablar de la gestión de España en los datos del COVID, porque tú no lo habrás vivido, pero es una cosa ridícula, lamentable. Es decir, el tema de los datos, solo hay que ver las estadísticas. Cuando ves alguna cosa de esas que pasa, algún pico así que pasa en Europa, es España, ya te lo digo yo, es absolutamente lamentable. Pero es decir, ¿no pasa eso que en parte que necesitamos estudiar los fenómenos desde aquí y sin embargo, es decir, solo tenemos buenos datos, entre comillas lo de buenos, en Inglaterra o en Estados Unidos, o por lo menos son algo mejores? ¿No crees que tiene que ver algo? Sí, sí, tiene que ver, sí, sí. Es muy frustrante porque aparte es como un círculo vicioso esto, en la medida en que bueno, se pueden buscar datos alternativos, como estos que te decía, pueden ser más fuertes o menos fuertes, pero luego si quieres publicar una revista de peso, una revista con impact factor y demás, van a decir, estos datos no son completamente fiables, entonces no lo vas a poder publicar. Entonces es realmente un círculo vicioso. Los datos son... Ha habido un cambio muy grande. En 2010 hemos publicado con Antonia Linde el artículo con un título un poco provocativo, ¿no? El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas, que reflejaba lo que había pasado en ese momento. Se había perdido un montón de información. Ahora hay nueva información, pero claro, está organizado de una cierta manera. Es mucho más detallada que la que había antes, es mucho más detallada y ha sido un cambio muy positivo y estamos escribiendo sobre esto para el libro que estás editando, que están editando Ana y tú, ha habido un cambio. Lo que pasa es que llega un poco tarde a veces la información y llega presentada de una cierta manera. Idealmente se debería poder acceder a la base de datos y por ahí cruzar ciertas informaciones. Y como son datos agregados, no hay un problema ahí de privacidad. No es que estás invadiendo la privacidad de alguien. Se podría decir, bueno, si hubo menos de 5 delitos, como hace Portugal, creo, ¿no? 5 o 10 delitos, no hay cifra, porque es muy baja y se podría llegar a identificar. Pero estaría bien que esté a disposición, porque a veces hay decisiones de decir, bueno, mido esto o mido aquello. Y entonces, bueno, por ahí tú no quieres, un tema clásico es la unidad de cuenta. ¿Qué estás contando? Autores, casos, víctimas. Para los homicidios, por ejemplo, puede tener sentido contar víctimas. Para los, ¿qué haces con los delitos continuados? El mismo, si el mismo autor repite el mismo tipo de delito, todas estas cosas son decisiones de investigación que podrían, si los datos fueran de más acceso más libre, solucionarse. En Suiza es relativamente... se pueden llegar a obtener estos datos pidiéndolos a lo que sería el equivalente del INE, del Instituto de Estadísticas. Antes era más fácil todavía, pero ahora se sigue pudiendo hacer. Si tú puedes pedir los datos, llenar un formulario y te los envían. No es tan fácil conseguirlos en España. Hay que hacer una vuelta larga, muchas veces no funciona, y si funciona, por ahí no es muy rápido, si quieres hacer una investigación. Hay gente que está por la labor, porque está el centro de información, José Luis González, con el que tú has colaborado y tal, que hay gente que sí está por la labor, pero es que yo creo que ahí... Él está haciendo un trabajo espectacular, sí, pero hay todavía un paso más. Están limitados, no es que no quieran, están limitados. No, están... Sí, total.
Ahí yo recuerdo cuando yo estuve enseñando en Sevilla entre 2000 y 2005, cuando llegué, parece mentira que hayan pasado 20 años ahora de esto, la gente se quejaba de las estadísticas que había, ¿no? Pero en 2010, cuando se acabó, hace recordar aquel chiste de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? De la persona que va a Lourdes y luego se empieza a caer y dice, bueno, al menos que queden las cosas así. Era esta situación de decir, al menos volvamos a lo que teníamos antes. Ahora hay más detalles, pero es complejo esto del seguimiento. Y hay una tradición que no solo es española, que viene mucho de los países latinos. ¿Sabes esto de cuando dicen la marca España, ¿no? La marca Argentina o la marca Colombia? Esto de a ver qué imagen damos. ¿Sabes? Que en el fondo me parece ocultar una especie de complejo de inferioridad. Lo siento, es una simplificación lo que estoy haciendo, pero lo veo, no encuentro otra explicación. Pero no, como si hay miseria que no se note, otro dicho que le gustaba a mi abuela española, si hay miseria que no se note, o sea, no mostremos, y en realidad, tú fíjate, por ejemplo, muchas cosas que algunos delitos que siguen existiendo en España, como que para mí van, por ejemplo, insultos a la corona o algunas cosas que se consideran apología del delito, que a mí me parecen, yo en este sentido soy liberal, digamos, creo en la libertad de expresión. El liberal no es conservador, este es otro problema de América Latina, o sea, quiero decir, la libertad de expresión para mí es fundamental. Entonces, que esto sea un delito, decir ciertas cosas me parece terrible. Y se ve esa idea de, bueno, no, cuidado, no atacar, no ofender. Fíjate Estados Unidos, por ejemplo, fíjate la cantidad de cosas tan críticas que han hecho. Mira el cine estadounidense, no hay las cosas que han denunciado abiertamente sin el menor problema, y es uno de los países que es de los más poderosos del mundo. O sea, no va a cambiar nada hablar abiertamente de las cosas, pero hay esta especie de temor y hay este secretismo del dato, que no, cuidado, que a ver cómo se usa, y me parece muy nocivo. Pero para cambiarlo exige un cambio de cultura. Esto puede ser muy, muy difícil de lograr. Cerrando entonces, ahora, porque no digamos, llegan los años 90 y empieza este cambio del reglamento, fue muy largo, pero simplificando, teníamos el aumento hasta los años 90 de todos los casos, luego la disminución de delincuencia contra la propiedad de homicidios. Las agresiones no letales tienen una evolución diferente y empiezan a bajar un poco más tarde, y luego la ciberdelincuencia, que evidentemente ha estado aumentando. Lo que es curioso y muestra cómo estamos siempre un paso atrás, no sabemos anticipar, que en todo el debate sobre el crime drop, la disminución de la delincuencia, prácticamente se ignora la cuestión de la ciberdelincuencia. No aparece, y cuando lo dices, se ofenden. Esto pone en duda lo que estamos diciendo, y bueno, es así. O sea, no se puede ignorar este fenómeno. Ahora sí he cerrado un poco. Largo camino. Bastó que dijeran, no lo voy a hacer para que lo haga, para que encuentre todas las pequeñas digresiones. Sí, yo creo que, bueno, la siguiente pregunta que te voy a hacer, casi que, o sea, ya te has referido, aunque sea indirectamente, a ello, y yo creo que incluso si la respuesta no va a ser negativa, va a ser muy condicionada. Pero bueno, en cualquier caso, tú como responsable del grupo del European Source Group, cuyo trabajo se ha materializado en varias ediciones del European Source Group of Crime and Criminal Justice Statistics, en los que hacéis una recolección de los datos y las estadísticas principales sobre el crimen en Europa, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar es si es desde esa percepción tuya que extraes del análisis de esos datos en el Source Group y de otras investigaciones que has llevado a cabo, ¿crees que tenemos herramientas, ya no solamente en España, sino también a nivel europeo, para medir bien, para comparar bien? Es decir, ¿crees que aún nos queda mucho por hacer en esta temática? Y yo creo que hasta que no haya una verdadera encuesta europea de victimización, estaremos siempre con retraso. Esta es una de las grandes espinas que tengo aún clavadas. Yo
sigo un poco aquel poema de Almafuerte que no es muy conocido en España, pero no te des por vencido ni a un vencido, ¿no? O sea, sigo luchando por esto, pero en 2009 nosotros hicimos una investigación con Jan van Dijk, que junto con Martin Kilias y Pat Mayhew fueron los padres de las encuestas europeas de victimización. Yo tuve muy buenos maestros en mi vida. Cuando llego en 2009 yo ya hacía 10 años que era doctor y ya era profesor, pero yo siempre estoy aprendiendo, y con Jan aprendí mucho, y Pat Mayhew también colaboró en ese proyecto, y era Eurostat, que con fondos de la Unión Europea nos encargó hacer el cuestionario de la encuesta de victimización europea. Y esto es un proyecto hecho, está publicado, se encuentra, está en libre acceso además, estaba listo todo, y fuimos a defenderlo, Eurostat, 2009, 2010 terminó la investigación, y debía empezar en 2013. Y 2013 nos parecía muy tarde, porque la anterior era 2005. Sin embargo, cuando esto llegó al Parlamento Europeo, no había habido una preparación, y hubo una oposición básicamente del grupo inglés, de los que después llegaron al Brexit, diciendo, ¿para qué sirve esto? Es una pérdida, no es un buen indicador, las cosas estúpidas que sigue diciendo el que no sabe de criminología sobre las encuestas, ¿para qué hacer esto si tenemos datos de la policía? O sea, todo lo que nosotros venimos criticando desde hace años, y no se defendió, y luego una de las pocas intervenciones de la Sociedad Europea de Criminología en la que se envió una carta oficial, digamos. Generalmente la Sociedad Europea no toma posición porque es muy difícil tomar posición en estas cosas, pero aquí era algo que hubiese beneficiado a toda la comunidad europea de criminólogos. Nosotros enviamos una carta diciendo a ver qué pasa con esto, si se puede lanzar, y recibimos una respuesta diciéndonos que el Parlamento lo había rechazado y por ahora no había planes. Y entonces estamos en la situación que estamos. Francia tiene su encuesta, que ahora la van a reducir, Inglaterra tiene la suya, después tienen miedo, Holanda también tiene la suya, los Países Bajos, tienen un poco de miedo de las comparaciones. Gordon Barclay, que fue también uno de los miembros del European Social, del que aprendí mucho, ahora ya está retirado, él estaba en el Home Office, el Ministerio del Interior británico, y muchas veces tenía que intervenir porque alguien comparaba. Yo te dije que las comparaciones mostraban, os dije que las comparaciones mostraban que Inglaterra tiene una tasa elevada de delincuencia, ¿no? Él era un experto en decir, bueno, si la pregunta está hecha de manera diferente, y era un debate quizás menos emotivo que los que tenemos a veces en los países latinos, ¿viste? En que parece que cualquier dato, a ver, lo va a utilizar la oposición para desestabilizar al gobierno, cosa que me parece increíble. Yo, por ejemplo, nunca entendí por qué justamente en la época que había encuestas de victimización y que mostraban que España tenía tasas bajísimas de delincuencia, los gobiernos de turno no lo utilizaron para decir no tenemos un problema con la delincuencia. Pero bueno, ahí hay un tema, claro, el temor es este, hacen una encuesta de victimización, ojo que va a mostrar los países que tienen más y los que tienen menos. Es un tema, yo estuve ya en 2004, en la Unión Europea en Bruselas, porque estaba intentando, bueno, ahí probablemente, aunque no se decía directamente, supongo que tiene que ver también con la forma en que se distribuyen los subsidios. Entonces, se supone que un país que tiene más delincuencia debería más recibir en el concepto de seguridad probablemente más dinero que un país que tiene menos delincuencia. Se supone, no sé si funciona así. Pero había un gran interés en medir esto. Y claro, el problema es que nosotros íbamos, los científicos, y les demostrábamos que en realidad con los indicadores presentes no se podía sacar ninguna conclusión. Y esto es completamente desestabilizante, porque no nos olvidemos que en Bruselas son funcionarios públicos y tienen que dar un resultado. Entonces, ahora fíjate el negocio que se montó de todas estas consultoras de golpe. Hay consultoras que se encargan de hacer un informe muy lindo que nadie más va a leer. Que nadie va a leer, no sé dónde van esos informes, ¿no? En lugar de agarrar a un científico, el científico te va a decir, bueno, no, con esto que hay no se puede hacer nada, hay que hacer esto, hay que invertir en esto, pues son malas noticias que vas a dar.
¿Te das cuenta? Entonces ahí no tuvimos mucha suerte, porque encima los funcionarios en Europa cambian cada X años. Entonces cuando llegas a convencer a uno y dice, pero entonces con las estadísticas policiales no podemos hacer nada, no. ¡Jo! Y con las judiciales, nada, no. Y con las de prisión, menos. Y entonces habría que hacer una encuesta de victimización. Y ahí, ¡paf!, lo trasladan a otro lado, se vuelve a su país. Te dice, muchas gracias por todo, y empiezas otra vez de cero. Y es muy frustrante, pero no me doy por vencido de esto. Lo que pasa es que, lo que te dije, no puedo estar de frente. De hecho, Marcelo, puede ser un buen momento, ¿no? Ahora con el Brexit, puede ser un buen momento. Ellos que tienen encuesta de victimización y que la han cambiado y que tal, quizá decir... estos que nos fastidiaron, es el momento de hacer una encuesta europea. Exactamente. Y tal. Toda la base de datos está en la Universidad de Lausanne, porque Jan nos confió esto. Si vas a unil.ch, con una barra European Sourcebook tienes los del Sourcebook, con una barra Space, te puedo pasar los datos, tienes esto, y con una barra ICBS, International Crime Victim Survey, tienes toda la base de datos. Estamos ahí. Lo que pasa es que requiere algunas dotes de negociación casi política, diría. Y claro, no puede ser bueno para todo, o no puedes tener sí, quizás uno va, pero quiero decir, o haces investigación o estás... con las personas adecuadas, además. Probablemente la idea de la transparencia, yo creo que ahí es el gran aliado que tenemos últimamente. El argumento de la transparencia, por el cual se ha vencido muchas cosas y quizás sea el hilo. Bueno, la verdad es que en esta, digamos, primera pregunta se nos está yendo toda la entrevista. Yo solo quiero... Pero no quiero, pero muy bien, es decir, es el objetivo. No quiero dejar el tema porque has centrado, como además era y estaba previsto, y habéis centrado la discusión en el tema de la evolución de la delincuencia. Sí has dicho cosas de la respuesta de los estados, pero yo quería volver un poco con es decir, ¿cómo ves tú, igual que nos has dicho ese highlight de la evolución durante todos estos años? Hay una creencia de que efectivamente estamos en unos años de punitivismo máximo y que en Europa ha habido una tendencia claramente de crecimiento punitivista. Hay, en relación con ello, otra creencia, esta no tan clara y no tan científicamente demostrada, pero muy asumida, sobre todo por aquellos que los datos los leen de pasada, de que todo esto se debe a la población, de que es la población la que es punitivista y que los estados aprovechan, cosa que puede ser que sea cierto en parte, pero claro, habría que ver esa diatriba entre medios de comunicación, población y tal. Ana a lo mejor algo podría decir de eso, porque sobre eso está haciendo la tesis, ¿no? Pero en todo caso, es decir, tú, con respecto a ese supuesto o ese real crecimiento punitivo que sería, digamos, iría en una tendencia contraria a la tendencia de la evolución de la delincuencia en principio, o algunas formas de delincuencia, dejando quizá cibercrimen y tal. Y a las causas, es decir, evidentemente vuelve a ser una pregunta enorme, y no te digo que me digas tal, pero ¿alguna reflexión que nos quieras decir al respecto? Porque algo has avanzado. Sí, hay como modas en la investigación, ¿no? Quizás se ve más en tema de métodos. De golpe, lo que había que hacer hace X años era un análisis en compuestos principales, después había que hacer una revisión logística. Se pone de moda algo, no es algo que estoy inventando, es algo que ya existe, ¿no? Entonces, ahora, de golpe, a la gente le encantan las etiquetas. Le encantan las etiquetas. Entonces, Bottoms y Julian Roberts en el libro sacan esta etiqueta, populismo punitivo, y la gente te la empieza a declinar de diferentes maneras, y sí. Y claro, hay un problema que es, primero, la gente que hace criminología tiene una cierta sensibilidad social. Es muy raro que alguien que no le importa la sociedad en lo más mínimo, digamos, alguien que se pusiera políticamente, no sé, en un caso de extrema derecha, que se interese en la sociedad. Entonces, el problema que está es que somos todos
más bien tenemos una cierta sensibilidad social, ¿no? Y cargamos con la larga herencia de lo que pasó en los años 60 y 70, del marxismo, de toda esta criminología crítica, y que el problema es la sociedad. Luego, cuando se ve lo que era el marxismo en la práctica, los desastres a los que lleva y demás, como que la gente se queda, toda esa generación se queda sin norte. Por lo menos en Europa. En América Latina es increíble que sigue teniendo fuerza a veces estas visiones marxistas, ¿sabes? Te lo arreglan diciendo, no, es que nadie entendió a Marx. Nadie entendió a Marx, no sé cómo es, ¿eh? No lo entendió Mao, no lo entendió Stalin, no lo entendió Ceausescu. Dictaduras totales, pero bueno, no lo entendió Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora surge esto, populismo punitivo. Es un concepto muy interesante. Y claro, ves que las tasas de población de carcerales aumentan en algunos países, no en todos. Los países nórdicos tienen otra posibilidad. Y luego, claro, tenemos todas estas cosas de lo que es políticamente correcto. Yo, por ejemplo, veo como un temor a hablar siempre del tema de, ya lo he mencionado antes, pero que no se puede ignorar en Europa Occidental, del porcentaje de extranjeros en prisión. O sea, hay como un temor a esto, vamos a herir sensibilidades, mucho cuidado. Pérez Reverte ayer decía en una de sus columnas, o la semana pasada, no se han mostrado demasiadas muertes de la pandemia, entonces la gente no toma conciencia de lo grave que puede ser, porque somos todos muy sensibles en este momento. Entonces es muy fácil decir, bueno, populismo punitivo, la gente quiere más. Bueno, primero, cuidado, porque vivimos en un sistema democrático. Es decir, que lo que opine la población es importante, ¿entiendes? Es fundamental. Yo no creo en la demagogia tampoco, ¿no? Que porque lo dice 51% hay que hacer esto, ¿no? Porque si no, creo que lo que decía Popper, ¿no? Que hay que tener también un respeto de las minorías. Pero entonces, no, concretamente, pues si no es muy autoritario esto de decir, la gente es como, la gente parecen ponerse, y justamente son los que yo llamo siempre pseudo progresistas, que teóricamente mucha sensibilidad pero después subestiman al ciudadano. Pero, esta gente, lo que pasa es que la gente quiere represión. Bueno, tú eres gente, como el que va a un lugar de turista y dice, todos estos turistas me vuelven loco, lo que era Venecia antes. Antes también eras turista cuando ibas a Venecia hace 40 años. Siempre fuiste turista. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto, es importante. Y la gente, esta fascinación, hay como una fascinación por la delincuencia. Yo hice una vez una próloga, una revista que existe en Suiza, es un anuario desde hace 300 años. Era un anuario que históricamente predecía el clima del año, basándose en esta lógica de cada 11 años más o menos el clima tiene tendencia a repetirse, y se llama el calendario del mensajero cojo. Ahora supongo que no se puede decir rengo para los que no son de España. Y ahí siempre habían tenido una parte dedicada a la delincuencia, a estas historias. O sea que siempre la gente tuvo una fascinación un poco morbosa con respecto a esto. Y luego, claro, la prensa se interesa en lo que es popular. ¿Entiendes? Se interesa en lo que es popular. Entonces es casi inevitable ahora. La prensa exagera. Puede ser que en algunos casos sí, no en todos. También ahí hay modas. De golpe se habla de esto. Yo siempre doy el ejemplo. En Suiza, con respecto a la población, tenemos el doble de muertes por violencia doméstica que en España, porque hay 8 millones de personas y mueren aproximadamente, son asesinadas cada año 25 mujeres, y en España hay 40 millones y mueren entre 50 y 70. Sin embargo, la prensa suiza no saca esto cada vez en la prensa. Entonces, cuando tú hablas con alguien en España, ellos piensan que, el problema que tenemos de violencia doméstica, que el problema existe, está claro, existe en todos los países, y te lo explican, y entonces se van también a una explicación fácil, por el machismo español. Entonces, ¿cómo me explicas que los países nórdicos tengan más?
Se buscan explicaciones fáciles, la gente quiere una explicación fácil, no quiere la explicación compleja. Entonces, es porque somos machistas, nos gustan los toros. Bueno, entonces no sé, porque probablemente en Finlandia toman mucho más y entonces por ahí tienen una tasa más alta. Y en Suiza habría que buscar las explicaciones, ¿no? Entonces, creo que en populismo punitivo pasa lo mismo, me parece. Es una explicación fácil, pero que tiene un sesgo autoritario fuerte con esto que la gente está pidiendo eso, ¿no? Pero primero, creo que sistemáticamente se subestima a los ciudadanos. Y esto habría que preguntarle, esto es consecuencia de 30 años viviendo en Suiza para mí, que es, yo creo en los referéndums, creo en las iniciativas, creo en las consultas populares, lleva tiempo, las primeras serán probablemente la gente... los debates tomarán ese cariz que tienen a veces algunos debates en España o en América Latina, cuando ves que parece que se están despellejando y que nadie, no es un debate, sino que cada uno repite sus cosas, pero con el tiempo hay un aprendizaje. Entonces, bueno, habría que ver qué pasa con esto. O sea, la gente no es tonta. Este es el problema. Se la considera tonta, entonces... y muchas de las recetas que se daban, probablemente si vas a preguntar, la gran mayoría de las poblaciones occidentales o de Europa occidental no quieren una revolución, no quieren tener... ¿Qué quiere la mayoría de la gente? ¿Qué queremos? Tener una familia, ser felices, tener probablemente una casa, tener acceso a ciertas cosas básicas. Cuando le tocas esto es cuando la gente reacciona. Entonces, la delincuencia, sí, está ahí y es un problema. Seguramente la prensa la ha amplificado un poco y seguramente algo de populismo punitivo hay. Pero que esto sea la única explicación a lo que está pasando, no. Pero toda explicación es compleja. Seguramente, y hay muchas reformas de los códigos. Es muy curioso cómo los códigos españoles posteriores al franquismo terminan siendo en muchos casos mucho más duros. Es una cosa muy impresionante. Yo creo que si se debatiera más, si se mostraran las cosas, por ejemplo, ahora que la gente estuvo encerrada, van a entender mucho mejor lo que es estar en prisión. Cuando dicen, no, están en prisión, tienen todas las comodidades. Sí, yo también en mi casa tengo todas las comodidades, pero es molesto estar encerrado en tu casa y salir a dar una vuelta, si tienes patio, es bien molesto. Entonces es un momento... Yo creo mucho en el ser humano como individuos. Desconfío más de los grupos. Los grupos ya tienen otra dinámica, desconfío mucho de las identidades colectivas, pero el ser humano en los individuos creo mucho. Entonces creo que se puede consultar y se puede avanzar. Y las explicaciones así totalizantes, hay que cambiar la sociedad y cambiará todo, no me las creo. No me las creo.